Bien, en este vídeo te voy a explicar cómo variar la velocidad de un motor de corriente continua utilizando un amplificador operacional y un transistor, un circuito muy sencillo pero interesante. Mi nombre es Aurelio Cadenas y esto empieza ya. Bien, como siempre vamos a analizar el circuito viendo si este amplificador operacional, que es el LMV351, tiene realimentación negativa, para lo cual, si te fijas, estamos uniendo eléctricamente la salida a través de base emisor de este resistor con la entrada inversora, por lo tanto tiene realimentación negativa. Eso nos da pie a suponer que el amplificador operacional no va a estar saturado y la tensión de este terminal negativo va a ser la misma que este otro terminal, puesto que esta tensión, que llamamos la tensión de entrada diferencial, es despreciable, ¿vale? Entonces, fíjate, con este cursor lo que estamos variando es la tensión entre un valor máximo y 0. Cuando lo tengo arriba, ¿qué tensión vamos a tener? Aplicamos divisores de tensión. La tensión en este punto, por ejemplo, el A, la tensión en A va a ser la tensión total que se va a repartir multiplicado por, al tener esto ahí, es multiplicado por toda esta resistencia, por 30K partido de la suma de las dos, ¿vale? Por lo tanto, 5 por 3, 15, 150, 3 voltios. ¿Sí? Eso quiere decir que variando este cursor del potenciómetro podemos variar entre 0 y 3 voltios. Por lo tanto, en esta entrada también tendremos entre 0 y 3 voltios. Fíjate que por esta resistencia la corriente que circula es despreciable, porque la corriente que entra o que sale de este amplificador operacional es muy pequeña, del orden de los nanoamperios. Por lo tanto, aquí la tensión, nada, despreciable. Eso quiere decir que la tensión que estoy aplicando al motor, la tensión del motor, es exactamente igual, la tensión del motor es la misma que la tensión que tengo en el punto A, ¿vale? O sea, la tensión me la está proporcionando el amplificador operacional, porque siempre va a tratar de conseguir que la tensión en la entrada negativa sea igual que la tensión en la entrada positiva. Si en la entrada positiva tengo 1 voltio, porque esto lo tengo ajustado, pues la salida va a ser 1 voltio. Bien, ya sabes que entonces este motor le vamos a aplicar una tensión entre 0 y 3 voltios. Es un motor de corriente continua que yo, al probarlo con un amperímetro, veo que aplicándole 3 voltios consume 1 amperio. Entonces sabemos que la corriente del motor máxima va a ser 1 amperio, ¿vale? Bien. ¿Quién le va a proporcionar esa corriente? ¿Quién le va a proporcionar esa corriente? Pues, como estás viendo, el transistor. El transistor va a dejar pasar una corriente de emisor que va a venir determinada por la corriente que necesita absorber del amplificador operacional. Es decir, que este amplificador operacional va a dar una corriente a la base. ¿Y cuánta corriente necesita la base? Bien, si este transistor es el 2N3055, el fabricante me da una beta. Ese valor de beta o de HFE me dicen que es entre 20 y 70. ¿Vale? Entre 20 y 70. O sea, que puedo tener suerte y ser 70, o puedo tener muy mala suerte y ser 20. Bueno, pues yo, ni mucho ni poco, vamos a suponer que tengamos, por ejemplo, 30 de ganancia. O sea, con una HFE de 30, la corriente que necesita ese transistor de base para conseguir una corriente de emisor I sub E, 1 partido de HFE, esto sería 1 partido de 1 más 30, pues esa sería la corriente. ¿Cuánto sale? Una corriente de base de 33 miliamperios, ¿vale?
Bueno, pues esa es la corriente que le tendrá que proporcionar el amplificador operacional. Cuando necesite menos corriente por el motor, pues menos corriente estará absorbiendo del amplificador operacional. Ya digo que este motor puede consumir una corriente de 1 amperio, pero si lo forzamos, si le aumentamos la carga, a lo mejor en vez de consumir 1 amperio, pues va a consumir 2, cuando el motor está con carga, ¿vale? Bien, luego, si esta corriente del motor aumenta, pues va a aumentar esta. ¿Cuánta es la corriente máxima que este amplificador operacional da? Pues anda sobre los 66 miliamperios. Esta sería la corriente máxima de base, 60, creo recordar, o 66 miliamperios. Por lo tanto, esa corriente multiplicada por 1 más beta, o sea, por 30, la máxima corriente que nos va a dar el motor es de 1,8 amperios más o menos. Bien, esta red CRC compensa la carga inductiva que es su motor. Si no la pones también va a funcionar, pero si la pones va a funcionar mejor, va a tratar de consumir menos potencia el circuito. Este diodo, lo de siempre, esto es una carga inductiva y si el transistor pasa al corte, aquí tenemos una bobina cargada y esa bobina, al tener el diodo, se descarga por aquí y evita que la tensión, si no tengo el diodo, se dispare. Es decir, que si una bobina le corto, como ya te expliqué al principio, le corto la corriente, la bobina se cabrea la tía y proporciona una sobretensión en sus extremos que va a caer en el transistor y lo puedo estropear, ¿vale? Entonces, siempre que tengamos cargas inductivas en corriente continua, tendremos que poner diodos para proteger al resto del circuito, en este caso al transistor. Bien, ¿qué más? Importante, este transistor hay que comprobar si va a calentar o no va a calentar, si necesita un radiador o no necesita un radiador. Por lo tanto, le podemos considerar, como me están diciendo aquí, estos son los parámetros de este transistor, por ejemplo, un 2N3055, que me dice que puede soportar hasta 15 amperios, teóricamente, la tensión colector-emisor de insaturación 1,1, más o menos, la tensión base-emisor, cuando dé una corriente de 4 amperios, va a ser de 1,5, nosotros nunca vamos a pedir 4 amperios, como mucho 1,8, te había explicado, o sea que probablemente andemos sobre 1 voltio de base emisor como máximo, y entonces tengo que ver cuándo va a disipar la máxima potencia este transistor. Evidentemente cuando aquí tengamos una tensión pequeña y una corriente grande. Fíjate que cuando en el motor hay una tensión pequeña, habrá en el transistor una tensión grande. Pues nada, voy a hallar la potencia que debe disipar el transistor cuando el motor esté trabajando con una tensión baja de 1 voltio y consuma una corriente de 1 amperio. Así pues, la tensión colector-emisor en el transistor será los 5 voltios de la fuente menos la tensión en el motor, o sea, 4 voltios. Y por lo tanto, la potencia a disipar será de 4 vatios. Como ves, el transistor que he utilizado es el 2N3055 encapsulado en TO3, cuya resistencia térmica unión cápsula es de 1,52 grados centígrados por vatio, especificada en la hoja de características del fabricante, mientras que la resistencia térmica unión ambiente para este tipo de encapsulado está entre 30 y 40 grados centígrados por vatio. Luego, considerando 40 grados centígrados por vatio la resistencia térmica unión ambiente, resulta que según el circuito equivalente que ves en la imagen, la diferencia térmica entre la unión y el ambiente será, aplicando la ley de Ohm a la resistencia, ya que sabemos la corriente que es la potencia térmica, o sea 4 vatios por 40 grados centígrados por vatio, resulta 160 grados centígrados que habrá de diferencia térmica entre la unión y el ambiente. Si considero una temperatura ambiente donde esté el transistor de 30 grados centígrados, haría que la temperatura en el interior del transistor se elevase hasta los 190 grados centígrados. Nada recomendable, ya que la máxima temperatura soportada por la unión es de 200 grados centígrados.
Así pues, sería necesario calcularle un radiador, como te he explicado en la clase 54, cómo evitar que los transistores se quemen. Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Puedes hacerme cualquier pregunta o comentario sobre el mismo. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor dale al me gusta, pulgar arriba, y si no quieres perderte ninguna de mis clases, suscríbete a mi canal A Cadenas y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. Gracias y hasta la próxima clase. Hasta luego.